La Fundación Justicia y Transparencia quiere darle la más cordial bienvenida a este evento, a esta actividad que ha convocado y que lleva como denominación Panel de Expertos para el Contexto Legal, Constitucional y Político de las primarias abiertas o las primarias cerradas. Yo quiero pues informar de entrada que estamos en vivo transmitiendo para Facebook Live y que vamos a tener pues algunas intervenciones, ¿verdad?, de cibernautas que siguen este espacio, el veedor digital. Y puedo decir de entrada que agradezco pues la participación de todos los que están aquí, la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad?, que se han dado cita masiva, al exministro de Educación, don Melanio Paredes, que está también aquí con nosotros, y de verdad que nuestra gratitud especial y particular a los medios de comunicación que se están dando cita a dar este seguimiento, al profesor también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Ciencias Políticas, el licenciado Almonte, que también pues nos está acompañando, y pues paso a presentar los integrantes, los miembros de lo que será pues esta pertinencia constitucional de las primarias abiertas o cerradas. ¿Cuáles son los puntos de vista? ¿Cuáles son los puntos encontrados? Tenemos para esto pues al jurista Julio Curi, que va a estar pues también planteando su punto de vista sobre este particular. De igual forma pues también el jurista constitucionalista José Alejandro Ayuso, que también pues va a tener una participación. Los politólogos, y en el caso de Freddy Ángel Castro, pues también jurista, además de vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, y también pues una persona altamente conocida, un politólogo con mucha experiencia y por qué no con mucha opinión pública sobre todos estos temas, Daniel Pou, que también va a plantear su punto de vista sobre este tema, que la aspiración nuestra es arrojar luz. Hemos planteado que hay una gran discusión, sobre todo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, el partido pues hasta ahora hegemónico, un 60 y tanto % en los recién pasados comicios electorales, que lo sitúa como el partido principal en la República Dominicana, y cómo hay pues posiciones encontradas a lo interno de ese partido en relación a la pertinencia, a la posibilidad de si primarias abiertas o primarias cerradas. Esto yo diría que amenaza con convertirse en una especie de caballo de Troya de lo que es este proceso sostenido, que para nosotros como sociedad civil es importante, es fundamental que pueda tener pues un final feliz. Y cuando hablamos de final feliz nos referimos a que después de 17 años pues tengamos en la República Dominicana una ley de partidos políticos que a juicio nuestro es un imperativo para poder desterrar, apartarnos de lo que es la discrecionalidad de los órganos electorales, que ante la deficiencia, la falta de leyes, las ambigüedades que hay en relación a la legislación, pues tienen ellos en alguna forma que por la vía de resolución manejar una serie de temas que posteriormente pues surgen cuestionamientos, y con eso, ¿por qué no?, menor calidad de lo que es nuestra democracia. Hay puntos encontrados. Por un lado se habla de la libertad de asociación, se habla del Estado social y democrático de derecho, se habla del artículo 216 de los partidos políticos como órganos constitucionales, y por qué no esa democracia interna que hoy por hoy pues debe advertirse o debe verificarse en los partidos políticos. Se habla también de una sentencia que diera la Suprema Corte de Justicia en el año 2015, erigida naturalmente en su facultad de justicia de sección, de justicia en control constitucional, a la hora de desterrar una ley que precisamente pues daba cobertura a las primarias abiertas en la República Dominicana. Bueno, se ha hecho el planteamiento de hasta dónde el artículo 277, que como se expresara en alguna oportunidad, se calificara hasta de un ripio, algo final en la Constitución, pero hasta dónde este artículo con el planteamiento 277 de nuestra Constitución hacía viable en una u otra forma el que pudiera esto ser revisable o no, y si esto está dentro del contexto actual, y si esto pudiera trastornar o trastocar lo que es la capacidad del legislador a la hora pues de darse una nueva ley en un contexto diferenciado, en un contexto nuevo. Lo cierto es que hay muchos puntos de vista encontrados. Nosotros, en aras de arrojar luz y llevar a la consideración del país
este tema y lo que es nuestro aporte. Por eso entendemos que es positivo cualquier esfuerzo, ejercicio didáctico, como hiciera bajo la dirección de José Alejandro Ayuso recientemente en UNIBE, pues un cónclave que incluso concitó el interés internacional de algunos expositores que participaron y que llevaron también este esfuerzo didáctico, como también lo ha planteado el propio Partido de la Liberación Dominicana, con la eventualidad de que algunos juristas, 5 o 7, es un tema que está en discusión, pues puedan también arrojar luz sobre este particular. La metodología que vamos a utilizar en este más que debate, en este panel, en estos puntos de vista, es que vamos a dar en principio unos 15 minutos a cada uno de los participantes para que puedan exponer. Vamos a dar también participación al público, además también a los cibernautas que nos están dando seguimiento, y para que puedan también cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta, cualquier participación, para que pueda ser acogida e integrada en esto que, reitero, lo más importante es que precisamente se pueda arrojar luz. No vamos a presentar de nuevo a los expositores, son personas públicas altamente conocidas, con posiciones sobre muchos temas y con una vida pública, ¿por qué no de larga data? Vamos a dar inicio con el jurista Julio Curi, para que pueda agotar su espacio, su tiempo, y entonces continuar con Freddy Ángel Castro, posteriormente con José Alejandro, y después entonces con Daniel Pou, con lo que son pues esas variables que vamos a considerar sobre este particular. Muy bien, muchas gracias, Trajano. El tema de las primarias abiertas ha concitado. ¿Hace falta? Sí. Digo, sin el micrófono. Un poquito más bajo. Miren, el tema, ahí basta, ¿no? El tema de las primarias abiertas ha concitado un interés trepidante, enriquecedor desde mi punto de vista, e incluso apasionante. Hemos escuchado una serie de opiniones que conforman una especie de sinfonía llena de disensiones. Y los ánimos han ido exacerbando a tal punto que cierto abogado conocido que mantiene una posición contraria a la que nosotros hemos venido enarbolando, es que se oye mucho y se hace eco, ha utilizado las redes para irse por la tangente, y yo prefiero ni siquiera referirme a eso. Incluso el vocero del expresidente Leonel Fernández hoy también cae en lo personal, tildando de arrogantes a algunos abogados. En fin, señores, yo he dicho que el que no esté familiarizado con los fundamentos del derecho constitucional contemporáneo debería economizarse sus profecías respecto de lo que sucedería en caso de que esta ley sea aprobada. Porque para determinar si la propuesta de las primarias abiertas se aviene o no con la Constitución, hay que conocer los principios de interpretación de la Constitución. Yo hasta he escuchado a uno que otro decir que la Constitución no se interpreta, que basta leerla y del texto o por la interpretación del método literal debemos sacar nuestras conclusiones. Y no es así. Y ahí estriba la equivocación de muchos, porque creen que leyendo artículos sueltos pueden arribar a una conclusión. Para empezar, yo le voy a dar la palabra a Antonio Torres del Moral, que en esta obra, Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional, este es un tratadista español, enseña lo siguiente: la confección de las candidaturas electorales por el partido, ojo, por el partido, tiene una importancia decisiva en el sistema político, porque tal actividad equivale a ser realmente de segundo grado en el proceso electoral que se celebran en las democracias. La primera vuelta tiene lugar en el seno de cada partido. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, tenemos el artículo 216 de la Constitución, que no la teníamos en la Constitución del 2002. Y voy a hacer énfasis en la del 2002 porque al final me referiré a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de las primarias abiertas. Esa era la Constitución que entonces estaba en vigor. Este artículo 216 establece por primera vez entre nosotros las funciones de los partidos políticos. Hasta entonces, hasta el 2010, los partidos políticos eran mencionados a secas. Y esta Constitución, que es normativa, no política, y por tanto exige interpretación, dispone lo siguiente: funciones de los partidos políticos. Primero, garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.
salvo que el constituyente sea torpe, como decía yo en el evento que organizó recientemente José Alejandro Ayuso, debió haber escrito aquí: garantizar la participación de militantes y afiliados políticos en los procesos internos. Pero eso no es lo que está previsto aquí. Lo que aquí se consigna es, repito, garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos. Aunque no hay una acepción unívoca de procesos políticos, es claro, y la doctrina contemporánea así lo entiende, que todo proceso en el que intervenga la elección o se ponga en juego la representatividad electoral es un proceso político. Y cuando un partido político escoge un candidato para un cargo público, a un cargo electivo, celebra un proceso político. Y la participación que el constituyente le manda a los partidos políticos a garantizar no es la de sus militantes, sino la de los ciudadanos. En el numeral 2 de este artículo 216 se lee, como función también de los partidos políticos, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad militante, de afiliados políticos, no, de la voluntad ciudadana. Y la única forma de que se garantice que la ciudadanía exprese sus simpatías, me refiero a los partidos políticos porque aquí no estamos hablando de asambleas electorales. Los partidos políticos no organizan asambleas electorales, sino que concurren a ellas, es permitiéndole a los ciudadanos, es decir, a todo dominicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, manifestarse, expresarse en los procesos políticos que organizan los partidos. Entonces, yo me refería a la Constitución del 2002 porque yo creo que algunos críticos o opositores del régimen de las primarias abiertas tienen que adelantar las manecillas del reloj, porque esta no es la Constitución del 2002, sin ofensas, ¿verdad? El artículo 22, que es el que prevé el que consagra los derechos de ciudadanía, establece: son derechos de ciudadanos y ciudadanas, 1, elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. Yo no leo aquí que se trate de un derecho ejercible únicamente en asambleas electorales. Repito, son derechos de ciudadanos elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. ¿Pero qué cargos? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Pues todos los cargos electivos, desde el momento en que se discuten las candidaturas en la fase embrionaria, porque como enseña Antonio Torres del Moral, nosotros asistimos a una segunda vuelta cuando vamos a las asambleas electorales, porque la primera es la que tiene lugar en el seno de los partidos, y nosotros como ciudadanos, en virtud del 216, tenemos derechos a participar en ellos. Entonces, vuelvo con el asunto de los principios. Principio de eficacia integradora, principio de armonización, principio de unidad. Esos son algunos de los principios que regulan la interpretación, que norman la interpretación de la Constitución, porque esta Constitución es una proclama de derechos, de derechos que deberían ser en realidad uno solo, pero para facilitar la aplicación y la interpretación se divide en artículos. Entonces, este artículo 22 no se interpreta de forma suelta o aislada. Hay que enlazarlo forzosamente con el artículo 216. Porque estas posiciones electivas a las que el constituyente nos reconoce a nosotros el derecho de elegir son las que en su fase originaria provienen de la selección de los partidos políticos. Y yo repito, la Constitución es un todo. Principio de unidad. Vamos a interpretar este texto ahora en virtud del principio de unidad, de armonización y de eficacia integradora con el artículo 216 para saber si en los procesos internos de los partidos, los ciudadanos, no los militantes, porque eso no es lo que se lee en la Constitución, tenemos derecho a participar. Y como ya dije, el 216 habla de que los partidos están obligados a garantizarnos a nosotros la participación en los procesos políticos. Y las elecciones internas de los partidos son procesos políticos. Están obligados a garantizarnos a nosotros la manifestación y expresión de la voluntad ciudadana, no de los militantes de sus respectivos de sus respectivas parcelas. Entonces yo deploro que se entienda que la base asociativa que se les reconoce a los partidos
se extienda al derecho que ellos tienen de determinar por su cuenta, sin la injerencia del legislador, cómo deben escogerse las posiciones selectivas. Porque de ninguna manera, aun cuando fuesen, y hay un abogado que ha hecho opinión pública que alega que se trata de asociaciones privadas, un criterio verdaderamente risible, porque en realidad hasta el legislador tiene derecho a regular la libertad de asociación, porque en el artículo 47, que se reconoce ese derecho fundamental, se lee: todos tenemos derecho a la libertad de asociación de conformidad con la ley. Es decir, el margen de intervención del legislador está expresamente reconocido. En el de los partidos políticos, esa base asociativa tiene sentido en la autodeterminación que tiene cada persona de formar parte, de ser miembro del partido. Ahora, cuando se trata de la elección, de escoger a los dirigentes, de cómo determinar las reglas para acceder a posiciones dentro del partido, pero cuando se trata ya de elegir candidatos selectivos, la discusión no debería girar en torno a si es inconstitucional el método, la modalidad de las primarias abiertas. Estamos transitando una vía contraria, porque la discusión debería ser si los métodos actuales, incluyendo el de las primarias cerradas, que es lo que propone un sector del PLD, se corresponden con la Constitución. Porque esta Constitución, que no es la del 2002, que no preveía estas funciones a cargo de los partidos políticos, establece su conformación y funcionamiento. Ojo, el funcionamiento de los partidos políticos deben sustentarse en el respeto de la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley. Aquí se le está reconociendo al legislador que intervenga en los partidos políticos para que pueda determinar la modalidad de funcionamiento. Y obviamente que escoger a los candidatos a posiciones electivas es parte inmanente del funcionamiento de cada partido, porque ellos son los que proponen cada 4 años a los candidatos a posiciones electivas. Yo sé que José Alejandro Ayuso tiene también muy buenos argumentos que ofrecer, y no quisiera consumir mi tiempo sin, antes que nada, darle la palabra a otra autoridad de derecho constitucional español que se llama Miguel Pérez Moneo, que cuando se refiere a las primarias abiertas, esto es lo que él explica. Por mi parte, habla el autor, considero que estas primarias son las que ensanchan las posibilidades de participación del ciudadano. Oigan bien, del ciudadano. Sobre todo en áreas fuertemente dominadas por un partido, donde la elección importante no es la general, sino la interna del partido. Si se profundizase en la idea de que a través de la participación en las primarias, los electores están ejerciendo su derecho de participación en procesos políticos, yo no soy el que está hablando el autor, dado que no es una cuestión baladí qué candidato pueda resultar victorioso tras unas elecciones generales, tendría sentido que se plantease la posibilidad de que un elector pudiese participar en las primarias de uno o varios partidos. Cierro el libro y ahora me voy a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, porque esa es la tabla de salvación a la que se han aferrado los que critican las primarias abiertas. Es verdad que la Suprema Corte de Justicia en cierta oportunidad, 2005, declaró inconstitucional el régimen de las primarias abiertas. Yo les voy a decir lo siguiente. En cierta oportunidad, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional un régimen fiscal de las zonas francas fronterizas, que no voy a entrar en detalle, pero en definitiva los servicios prestados y los bienes que vendían en República Dominicana fueron grabados con el ITEVIS. Esa ley, el artículo de esa ley, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, 5 años después, el Congreso volvió y aprobó otra ley con una disposición idéntica. Grabó los bienes y servicios que comercializaban las empresas fronterizas dentro del territorio de la República Dominicana. Estamos ante el mismo cuadro fáctico en caso de que el Congreso apruebe nuevamente una ley instituyendo el régimen de las primarias abiertas, que ya fue previamente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Ustedes se preguntarán, ¿qué importancia tiene este símil que tú has hecho? Y yo respondo, porque ya el Tribunal Constitucional consideró
una acción directa, decidió una acción directa de inconstitucionalidad que se presentó contra esa nueva ley que el Congreso Nacional aprobó, gravando los bienes y servicios de las empresas acogidas al régimen especial de la zona franca fronteriza. Se invocó la violación al precedente constitucional de la Suprema Corte, que es lo que alegan los simpatizantes de las primarias cerradas. Y esto es lo que el Tribunal Constitucional decidió. En relación con el planteamiento anterior, este tribunal advierte que ninguna disposición constitucional otorgaba a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia el carácter de precedente vinculante. Este efecto ha sido reconocido a partir de la Constitución del 2010 a las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional. Es decir, aquella sentencia de la Suprema Corte que declaró la inconstitucionalidad de las primarias abiertas en un orden constitucional distinto, porque el contexto actual ha variado, nos referimos a la Constitución del 2002 frente a la del 2010. Entonces tenemos que aquellas decisiones no creaban precedentes vinculantes. Se alegó violación al artículo 277 porque ya había intervenido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que el artículo 277 es el que le impide al Tribunal Constitucional revisar las sentencias que dictase la Suprema Corte de Justicia en ejercer el control concentrado de la constitucionalidad. ¿Qué concluyó el Tribunal Constitucional? Les leo. La hipótesis que se plantea aquí, que se le plantea a este tribunal aquí, es distinta a la del artículo 277 en la medida en que se ataca la disposición de otro instrumento legal que, emitido con posterioridad a la citada sentencia de la Suprema Corte de Justicia, contiene un enunciado normativo de carácter similar al previamente declarado inconstitucional por dicho tribunal. Exactamente lo mismo. Es decir, le dijo al accionante, no estamos reviviendo, abriendo de su ataúd de plata aquella ley anulada, expulsada del ordenamiento jurídico, no se nos está apoderando de revisar aquella sentencia que dictó la Suprema. Esta es una nueva ley que se ha aprobado con un contenido normativo idéntico o similar. Y por tanto no es lo mismo porque nosotros no estamos apoderados de la revisión de aquella sentencia de la Suprema. Y como aquella sentencia de la Suprema no generaba efecto vinculante, vamos al meollo. ¿Qué decidió en este caso la Suprema? Este tribunal decide que la disposición atacada es conforme a la Constitución, ofreciendo una argumentación rigurosa y extensa que se aparta del criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, y ya para concluir, la Suprema desechó el criterio que el Tribunal Constitucional desechó el criterio de la Suprema Corte de Justicia, conoció la acción directa de inconstitucionalidad porque no se trataba de la misma ley, sino de una ley distinta, porque el Congreso no está impedido de aprobar nuevas leyes porque no tenían efecto vinculante las decisiones que dictó la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía el control directo de inconstitucionalidad. Y entonces, en este caso, que sería el mismo si las primarias abiertas fuesen ahora aprobadas, fijó su criterio que sí es un precedente vinculante y le dijo a la Suprema Corte sus decisiones no tenían valor vinculante. Y a diferencia de lo que usted consideró en su oportunidad, nosotros, Tribunal Constitucional, consideramos que usted está equivocado y que esa decisión armoniza con la Constitución. Exactamente lo mismo. Nada variaría en caso de que hoy se aprueben las primarias abiertas. Y por tanto, no tiene sentido invocar aquella sentencia de la Suprema, porque el Tribunal Constitucional no va a ser aprobado de un recurso de revisión contra esa decisión. Esa decisión es ya inmodificable, es cosa juzgada. Tampoco estamos reviviendo aquella ley anulada, sino por el contrario, el Congreso va a hacer lo mismo que hizo en esta oportunidad, aprobar una nueva ley con un contenido normativo idéntico, punto y coma, eso no importa, el mismo contenido, y le corresponderá al Tribunal Constitucional ahora determinar si en virtud de esta nueva Constitución esa ley de primarias abiertas se aviene o no con los artículos 22, 47 y 216 de la Constitución. Muchas gracias. La participación de Julio Curi. A seguida, pues, damos continuidad con el profesor Freddy Ángel Castro
jurista, pero además también politólogo, quien pues nos va a dar su visión sobre el tema que estamos abordando, que es el contexto legal, constitucional y político de las primarias abiertas o cerradas en la República Dominicana. Freddy Ángel. Muy buenas tardes al panel, a Julio, a Ayuso, a mi hermano aquí a la derecha, a Pout, a Vidal y a los muchachos de la prensa, además, el público que participa con nosotros. Lo primero que yo quiero contextualizar mi exposición para decir lo siguiente: este tema que está en el debate hoy en la República Dominicana es un debate que América Latina lo ha sufrido, lo sufre, y allí donde nuevas legislaciones y nuevas constituciones se instauren, habrá de venir el mismo. Por lo tanto, yo cualquier participación mía la quiero sacar de ese maniqueísmo con que se está manejando el tema en estos momentos en la República Dominicana, y trabajarlo no solamente desde la perspectiva internacional, sino también desde la perspectiva de lo nacional, pero superando lo que yo creo que es una pobreza del debate, llevarlo a un reduccionismo coyuntural y personal. Es por eso que yo voy a empezar mi intervención también haciendo un enfoque jurídico-político del tema, pero en estos momentos situando un poco ese debate latinoamericano y constitucional. Miren, en América Latina, y citando a Fernando Enrique Cardoso en su página web FORG. Fernando Enrique Cardoso, uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, nos dice que el constitucionalismo latinoamericano, sus diferentes textos, jurisprudencias, interpretaciones legales sobre los partidos políticos, él establece que estas son instituciones de derecho público no estatal con base asociativa y voluntaria, de carácter privado con personalidad jurídica para participar en la vida del Estado. Y yo creo que aquí ahí entramos ya en un problema esencial, o sea, la naturaleza de los partidos políticos. Dice Fernando Enrique que si los partidos políticos son entidades de derecho público conforme al artículo 216, el carácter no estatal de los mismos se expresa en la base asociativa, que es una base asociativa y voluntaria, donde el militante de los partidos políticos se incluye, es decir, ingresa al partido político. Por lo tanto, pienso que es un error desvincular el concepto de ciudadanía al concepto de militancia política. Solamente se puede ser militante político aquel que es ciudadano. Por ente, los partidos políticos son instituciones de ciudadanos cuyo límite en términos normativo y constitucional es su base asociativa. En consecuencia, si esto no fuera suficiente, pudiera yo también observar una información, un análisis de uno de los grandes pensadores, politólogos latinoamericanos, como Daniel Sobato en su obra La regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. Entonces él nos lleva a tres escenarios internacionales en América Latina sobre las diferentes tendencias. Por ejemplo, aquellos que consideran que los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado. En esta dirección se inscriben, por ejemplo, Venezuela, Brasil y Ecuador, y otros que los definen como entidades asociativas voluntarias dotadas de personalidad jurídica. Ahora, Argentina,
Bolivia y Costa Rica comparten lo que yo entiendo también que es la base doctrinal en la República Dominicana sobre la naturaleza de los partidos políticos, que son instituciones de derecho público no estatales con base asociativa de derecho privado y con un interés público. En consecuencia, evidentemente, nosotros estamos en un momento de lo que es una ruptura histórica del constitucionalismo dominicano para insertarnos en el neoconstitucionalismo dominicano. Y el neoconstitucionalismo dominicano, evidentemente la mejor doctrina se expresa en el sentido de que la interpretación de la Constitución no solamente puede hacerse, debe hacerse, sino que también puede hacerse en base a una jurisdicción extendida. Por lo tanto, no son todos los derechos fundamentales que están en el catálogo constitucional que nosotros tenemos, sino que en esa jurisdicción extendida e interpretativa hay otras disposiciones constitucionales que bien pueden consagrarse como derechos fundamentales, y es el caso, por ejemplo, del derecho a elegir y a ser elegido. Está claro que la Constitución Dominicana del 2010 constitucionalizó los partidos políticos, su organización, pero ese mismo artículo 216 nos dice a nosotros que la organización de los partidos políticos es en base a los principios constitucionales y que esos principios constitucionales guardan una sujeción referente, única, integradora, sistémica del cuerpo constitucional, y que por lo tanto todo esto viene a constituir un fundamento o una constitucionalización de los partidos políticos en la República Dominicana. ¿Qué es lo que queremos entonces establecer? Que al margen de las disposiciones constitucionales y sus preceptos, cualquier ley que quebrante, que trate de saltar el mandato constitucional, evidentemente tendría que ser declarada no conforme con la Constitución. Y es evidente que desde el punto de vista de la libertad de asociación, los ciudadanos y ciudadanas no podemos agrupar y o asociar en diferentes espacios públicos. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene un claustro de 3.500 miembros, ningún ente que no sea profesor de la universidad puede ir a elegir el rector sobre la base de la formulación de un principio universalista o sobre los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los profesores, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también nosotros somos ciudadanos. Es evidente que en la República Dominicana, nuestra vida constitucional nos coloca al acecho de la llamada emergencia constitucional. Las reformas sucesivas en nuestro país son muchas veces, y la mayoría de las veces, fruto de una crisis institucional donde el verdadero interés y el examen de la norma y de la reforma constitucional es sencillamente la reelección presidencial. Por lo tanto, 38 reformas constitucionales versan sobre la reforma constitucional para permitir que el gobernante de turno, y cuando digo de turno no me estoy refiriendo al señor presidente de la República expresamente, sino el gobernante de turno en nuestra vida republicana pueda saltar la Constitución para postularse o repostularse desde la presidencia.
Evidentemente, estas reformas constitucionales que no obedecen al interés nacional y que no resuelven la existencia material de los dominicanos y las dominicanas, distan mucho, por ejemplo, de la reforma de la Constitución Española de 1978, que no solamente ya va a cumplir casi 40 años, sino que de alguna manera garantizó el régimen de autoritarismo del franquismo hacia un sistema democrático. O sencillamente también dista mucho de la Constitución norteamericana, de su gran reforma del Bill of Rights y las posteriores enmiendas constitucionales. Yo pienso que de lo que se trata hoy es, como ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, de un living constitutional, es decir, de vivir la Constitución para salvaguardar la Constitución conforme a los principios de esa Constitución y conforme también a los valores de esa Constitución. Algunos autores de gran profundidad, como Peter Habermas, que cita a Sternberg, plantea que en el contexto del surgimiento de la Alemania nazi y comparativamente el devenir del Tercer Reich o sencillamente la constitución de un Estado liberal y un Estado de derecho, ellos plantean que lo que se estaba carenciando era de un patriotismo constitucional, es decir, la identidad de Alemania con aquella peculiaridad existente del Tercer Reich o sencillamente el triunfo del Estado constitucional y del Estado de Derecho. Parecería ser que en la República Dominicana el neoconservadurismo se adelanta y tensa la renda del Estado social y democrático de derecho en una especie de regresionismo cercano a la Constitución del 1966. El funcionamiento de la democracia solo se garantiza por los demócratas. Algunos especialistas muy encumbrados en derecho constitucional pretenden despojar a los ciudadanos de a pie del debate constitucional. Sin embargo, si la Constitución es un living constitutional o es un patriotismo constitucional, evidentemente que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de construir la Constitución. ¿Y por qué no? De repensar la Constitución también desde la existencia misma de la filosofía. Es por eso que me permito citar no a un gran constitucionalista doctrinario que no resiste el análisis de su propia doctrina y de su propia obra en un interregno del tiempo. En el caso, por ejemplo, de Adela Cortín, que es una filósofa, ella dice que sin duda el patriotismo constitucional tiene límites. Entre ellos, según se dicen de algunos autores, que el patriotismo constitucional incurre en la abstinencia emocional, que no suscita adhesiones emotivas y que tampoco genera una forma social de participación. Aduciendo entonces que esto sería deficiente en una dimensión efectiva de experiencia emocional con un vínculo colectivo esencial, con una motivación moral que impulse la adhesión al modelo político. Entonces, la democracia no funciona adecuadamente porque sencillamente en el juego de la emergencia constitucional en la República Dominicana, los males son de la Constitución y no de los ciudadanos. Hoy, para mí, en la República Dominicana, es necesario que el sistema constitucional funcione, que la democracia funcione, que los partidos políticos funcionen.
más allá de sus propios fundadores, como decía Mischer. O sea, no podemos reducir el partido político a los fundadores y a los intereses transitorios de esos fundadores. Para mí, las primarias abiertas conducen a la destrucción de los partidos políticos, porque permite que un outsider del partido político pueda asaltar el mismo, derivando en un modelo como el de Uruguay, que es una expresión de los micropartidos políticos, donde los entes corporativos se agencian votos de los electores y de los padrones universalistas. El outsider destruye los valores partidarios, desconoce la militancia histórica de sus miembros, confunde el gobierno civil con la empresa, realiza una subsunción nacional del interés nacional, reduciéndolo al directorio de la empresa. Es sencillamente la expresión del corporativismo, del rentismo y del monopolio de la política. Las primarias abiertas en el marco de la Constitución del 2010 contravienen los propios principios y mandatos del sistema democrático, de la libertad asociativa, y quebranta el principio de democracia interna. El principio de democracia interna desaparece ante el ente de los electores universalistas. La participación de Freddy Ángel Castro. Recordarles que esto se está transmitiendo en vivo por Facebook Live. A Henry Bello, gracias por el favor de su sintonía, el seguimiento, a René Lorenzo Medina, a Altagracia Patrocino, que está con nosotros, a César Augusto Cabral, Víctor Arias, Luis Carrasco y otros tantos cibernautas que están dando seguimiento. Inmediatamente pues pasamos con esta primera parte y corresponde ahora pues al jurista con estudios especializados en el ámbito del derecho constitucional, José Alejandro Ayuso, para que también pues agote y nos dé su criterio, su parecer sobre el contexto legal y constitucional y político de las primarias abiertas o cerradas. Bien, buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias, Trajano, por la invitación y nada, muy honrado de estar aquí con don Daniel, con don Freddy y con el colega Julio, que, como le decía él mismo, la mitad de mi posición coincide con la de Julio. En el fondo, yo quizá tengo otros argumentos, yo voy a tratar de expresar lo que ya ustedes no han escuchado, porque entonces me voy a repetir. Y esa no es la idea. Pero yo también tengo un enfoque desde la sociología política, porque en mi caso particular, yo fui militante de un partido durante 14 años, ya no lo soy, y me considero un ciudadano que la Constitución me da el derecho de participar en la escogencia de la oferta electoral de los partidos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero que yo quería dejarles dicho es que se ha producido con la reforma del 2010 una constitucionalización del derecho electoral. ¿Esto qué implica que se ha constitucionalizado el derecho electoral? Significa que la incidencia de la Constitución determina que todo el sistema jurídico tenga que adaptar sus contenidos a los principios constitucionales, que son estándares jurídicamente vinculantes, para definir el marco en el cual tendrán lugar los desarrollos normativos y jurisprudenciales. Ustedes saben que en muchas áreas, porque la constitucionalización que se ha producido en el 2010 no solamente con el derecho electoral, sino casi con todas las ramas del derecho, y esa actualización a las nuevas normativas, pues, es paulatina. El Tribunal Constitucional con su labor jurisprudencial lo hace, pero el legislador está un poco rezagado en esa tarea.
Para los fines de esta ponencia, yo quiero tratar el caso de los partidos políticos. Los partidos políticos en esta reforma se estrenan como asociaciones privadas con relevancia constitucional, lo cual implica que el desarrollo normativo ulterior tiene que atenerse a los principios establecidos en esta Constitución. ¿Cuáles son esos principios? Julio los trató con bastante eficacia, o sea, el de democracia interna, la transparencia, el pluralismo político, que incluye también la propuesta de candidaturas a cargo de elección popular, o sea, todo lo que implica ese nuevo artículo 216 de la Constitución. De manera concisa, veamos mi posición como jurista sobre los principales elementos del debate que ha suscitado sobre la constitucionalidad o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo le llamaré paso como le llaman en Argentina, y sobre todo el alcance del artículo 277, que yo creo que Julio lo explicó con bastante claridad, y el régimen constitucional y la naturaleza jurídica de los partidos políticos a la luz de la libertad de asociación y los derechos de participación política. En un segundo momento, yo trataré los efectos positivos de las PASO para incrementar la participación política de los ciudadanos, así como en la recuperación de confianza de la confianza ciudadana en los partidos políticos. Desde mi óptica abeliana de intérprete, yo estoy totalmente de acuerdo con don Freddy de que todos tenemos el derecho de interpretar la Constitución. Creo que algunos colegas han confundido dos figuras jurídicas con el tema del 277, y es la acción directa de inconstitucionalidad y la de revisión de decisiones constitucionales. Una cosa es la acción directa contra cualquier norma del ordenamiento que se entienda que contraviene la Constitución, y otra es ese mecanismo que no estaba previsto en la Constitución del 2010, sino que un artículo el ordinal 3 del 4, otorga al legislador la prerrogativa de atribuirle al Tribunal Constitucional otras competencias, en adición a las establecidas de manera expresa. Entonces se aprovechó la ley orgánica del Tribunal Constitucional y se agregó la revisión de decisiones jurisdiccionales. O sea, estamos hablando de dos figuras jurídicas distintas. Pero la confusión fue tal que el mismo Tribunal Constitucional en un primer momento dictó una sentencia confusa al respecto. Luego, en la sentencia 308-14, de manera específica en el voto disidente muy lúcido de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, ella dejó claro lo siguiente, que la finalidad, la cito, que la finalidad del recurso de revisión no era otra que la de corregir o controlar las actuaciones del Poder Judicial, efectuando un control constitucional de las decisiones judiciales. En cambio, la acción de inconstitucionalidad constituye un control al poder de configuración de disposiciones normativas de alcance general de conformidad con el artículo 185.1 de la Constitución, leyes, decretos, reglamentos, etc. Razón por la cual, estando el tribunal apoderado de una acción de inconstitucionalidad contra una norma que está vigente en el ordenamiento jurídico, como ocurrió en la especie, no ha debido aplicar una disposición ajena al procedimiento del cual se encontraba apoderado, dado que, subrayo, el artículo 277 de la Constitución fue concebido para limitar el alcance controlador del Tribunal Constitucional respecto de los recursos de revisión de sentencias jurisdiccionales. Entonces, para redondear lo explicado por Julio en este sentido, lo primero es que esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional las primarias no tiene carácter de precedente vinculante, ya lo ha dicho el Constitucional. Lo segundo es que, por lo tanto, esa materia no es indisponible para el Congreso, o sea, que pueda aprobar una nueva ley que establezca la modalidad de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo tercero, que este accionar del Poder Legislativo no sería entonces violatorio del artículo 277. Y, en todo caso, que si esa ley, parecida a la anterior, la somete a un examen de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, este podía resolver apartándose del precedente, expresando las razones de hecho y de derecho por las cuales ha variado su criterio.
que es lo que establece el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Como bien lo dice Naces Perdomo, lo que impide el artículo 277 constitucional es que el tribunal resucite leyes anuladas por la Suprema Corte o que anule leyes que la Suprema Corte declaró constitucionales, cuando tenía las funciones de Contralora de la Constitución. En cuanto al régimen constitucional y la naturaleza jurídica de los partidos, un destacado jurista y especialista, bueno, su tesis doctoral, que después fue un libro, fue sobre la democracia interna de los partidos políticos. Nosotros lo invitamos en la Fundación Equidad, pero por razones de salud no pudo venir, pero nos dio una opinión sobre que todavía no se ha hecho público, pero ya lo haremos próximamente. Para Flores Jiménez, la intención democratizadora del texto de la Constitución del 2010 determina el contexto en el que debe interpretarse la posición constitucional de los partidos políticos, unos entes de naturaleza mixta que deben bascular entre la función de dotar de equilibrio al sistema político a través de la representación y el deseo constituyente de apertura política a la participación ciudadana. Por esta constitucionalización de los partidos políticos, que la anterior Constitución no hacía referencia alguna a la organización y al funcionamiento democráticos de los mismos, como lo hace la del 2010, los reconoce por primera vez como instrumentos fundamentales para la participación política, atribuyéndoles sin rodeos una función pública básica en el sistema constitucional, la función representativa e institucional. Y para Flores Jiménez, el legislador, lo aconsejable que debe entrometerse en su organización y funcionamiento, porque si la base, y cito, del constitucionalismo es la limitación del poder y la garantía de los derechos fundamentales, las disposiciones legislativas que, limitando la autonomía de autoorganización partidaria, contienen el exceso de poder residenciado en la dirigencia de los partidos a favor del derecho de participación política de los ciudadanos, deben ser bienvenidas. Bienvenidas. Bien, ya concluí con la parte jurídico-constitucional y me voy a referir a los efectos positivos que yo le veo para el sistema de partidos a la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos saben que desde que se publican encuestas políticas a partir de 1982, los que se declaran independientes exceden a cualquier partido. Un 58% de los encuestados, según la encuesta Marpen, se definió como independiente de los partidos. ¿Cuáles son las causas de esta desafección de la ciudadanía a los partidos y al régimen representativo? Trasladándonos a España, para donde hace ya 20, 25 años se viene estudiando este desencanto político, dos de las razones más poderosas podrían ser el descrédito de los profesionales de la política y la falta de democracia interna en los partidos, factores que se manifiestan en el descenso de la militancia o el desinterés por la composición electoral y en el alejamiento entre representantes y representados. Esta crisis de confianza, en la última encuesta Barómetro de las Américas, correspondiente al 2016 y al 2017, los partidos políticos aparecen con unos niveles de confianza de tan solo un 20.4 en la República Dominicana, registrando la posición 7 entre 22 países evaluados. ¿Cómo se logra recuperar la confianza en una democracia de partidos? Sabemos que la selección de candidatos constituye una de las principales misiones que los ordenamientos constitucionales han encomendado a los partidos políticos. Roberto Blanco Valdés, que es un catedrático español, dice que la celebración de primarias es una de las pocas esperanzas en el logro de la tarea de democratización interna de los partidos. Y él habla en sus propias palabras del tránsito de una oferta oligárquica a la oferta democrática, y que esto, dice él, podría contribuir al proceso de afiliación
a los partidos. A mi entender, la celebración de primarias abiertas no solo aumentaría los niveles de confianza en la democracia interna de los partidos, sino también la participación política de los ciudadanos, que si bien no militan en ninguno de ellos, podrían tener identificación ideológica o simpatías por alguno de los candidatos. El Pérez Moneo, que lo citó Julio, establece una tipificación de las primarias. Y hay una, en específico, que ellos llaman semicerradas, yo prefiero llamarlo en positivo semiabiertas, en la que pueden participar afiliados y simpatizantes. El único límite es que los participantes en tales primarias no pueden estar afiliados o participar en el proceso interno de otro partido. Esto, habría dos formas de lograrlo. En España lo hace el PSOE, lo hace Izquierda Unida. Usted se puede inscribir como simpatizante del partido y no como militante, ya con una serie de derechos, etcétera, pago de cuotas, asistencia a reuniones. Y se puede hacer también, como en Chile, con un refichaje, abrir los padrones de los partidos para que la gente vaya y se inscriba en una u otra categoría, o también puede ser el mismo día de las primarias. O sea, si son simultáneas, usted va a ir a votar como ciudadano, como simpatizante, por un candidato o por los candidatos de un partido, y no necesariamente va a influir en los candidatos de otro partido. Lo que hay que tener en cuenta de las bondades de este tipo de primarias es que, aparte de cumplir el mandato constitucional de expandir la participación política de todos los ciudadanos y estrechar la conexión entre representantes y representados, parten del hecho de que la militancia de los partidos es una mínima parte de los simpatizantes y votantes del mismo, por lo que su fuerza electoral radicará más en los simpatizantes que en los militantes. Muchísimas gracias. La participación de José Alejandro Ayuso con el tema contexto legal, constitucional y político de las primarias abiertas o cerradas, ¿verdad? La pertinencia constitucional de ver cuál es el modelo que debemos darnos y por qué no esa reflexión profunda que aspiramos de nuestra clase política para que el país esté dotado de una ley de partidos políticos y que esto no sea una especie pues de caballo de Troya durante todo este proceso. En esta ronda, pues la participación final del politólogo, una persona conocida, experto en temas de interés, sobre todo para que nos dé la visión política de este tema, cuál es el efecto, porque hemos planteado que el tema de las primarias abiertas o cerradas, más que en un tema jurídico, constitucional, ha devenido en un tema político por demás espinoso y que pudiera afectar o dañar muchos aspectos propios de una democracia que aspiramos nosotros tenga pues más calidad. Le dejo ahora con Daniel Po para la conclusión de esta parte y entonces ya dar espacio, lugar a algunas participaciones y por qué no, a que los panelistas pues puedan referirse a cualquier aspecto que se le haya cuestionado. Daniel. Primero quiero agradecer a la Fundación Institucionalidad, Justicia y Transparencia, la amabilidad de invitarme a compartir con ustedes mi punto de vista en este sano debate que creo que indiscutiblemente está rodeado de una atmósfera que indica que en República Dominicana tienen que producirse transformaciones profundas. Y no transformaciones profundas solo en las formas, sino en los contenidos. Mi breve exposición yo la titularía Partidos políticos, instrumento de construcción democrática o agencias de poder en República Dominicana. Primero, hago constar, no soy abogado, cursé varios niveles de derecho constitucional porque estudié aquí y en esa época el pensum de nosotros nos obligaba a cursar derecho constitucional y luego hice un doctorado de políticas públicas en España que también me obligó a cursar derecho constitucional. Pero para los politólogos el derecho constitucional es una norma que establece las vías de la legitimidad del poder y los límites
que debe tener el poder frente al ciudadano. No es un instrumento de manejo del poder en detrimento de las garantías del ciudadano. Por eso, a veces quizás los politólogos somos un poquito estrechos de miras, no tenemos 60 ángulos de visión al momento de hacer lecturas de derecho constitucional. Somos más específicos porque preferimos ir más por la funcionalidad de las cosas que por las posibilidades de interpretación de las cosas. El diagnóstico en los últimos años, la crisis de los partidos políticos en América Latina ha ocupado un lugar destacado en la literatura especializada y en los medios de comunicación. Me van a excusar porque quien me imprimió esto se le saltó unas páginas y cuando llegué aquí fue que me percaté. Bueno, ya que a los presidentes se saltan páginas, también se saltan compromisos y leyes. Sociólogos, politólogos y analistas políticos han señalado la crisis de legitimidad, credibilidad y de liderazgo como principales raíces de la escasa confianza de los ciudadanos en sus políticos y del mayor protagonismo de la sociedad civil en la escena política. Esta crisis afecta de manera directa la calidad de la democracia en la región, ya que los partidos políticos son instituciones claves de la representación encargados de canalizar el interés público y generar aspiraciones colectivas. En este escenario se hace necesario conocer cuál es el estado en cuestión en la República Dominicana para trazar los retos y delinear las oportunidades de renovación de sus partidos. No voy a entrar más profundamente en este tema porque se trata de un estudio diagnóstico que está acompañado por muchas cifras densas y muchas hipótesis excesivamente cargadas. ¿Cuál es el estado de la salud democrática de los partidos políticos dominicanos? ¿Qué factores de riesgo amenazan el juego de la competencia? ¿Serán el personalismo y la desideologización enfermedades crónicas? Estas preguntas guían el diagnóstico sobre la situación del sistema de partidos políticos en República Dominicana. Hay un tema que es pertinente tratar en este espacio. Para mí, como politólogo, la democracia no es una interpretación de alcances y de límites del derecho. Para mí hay un elemento fundamental en cuanto a lo que se refiere a la construcción democrática, y es la capacidad que tiene un individuo o un ente orgánico como es un partido, porque un partido antes que nada es un ente institucionalmente orgánico. ¿Y qué quiero decir cuando es un ente institucionalmente orgánico? Primero, que observa cierto hermetismo en cuanto a la constitución de él como grupo asociado dentro de lo que se puede interpretar el marco de la legitimidad, tanto en lo constitucional como en las leyes adjetivas, y además preserva su reproducción como ente orgánico y tiene la responsabilidad de establecer sus objetivos, sus estrategias y, sobre todo, algo muy importante, un partido político es una institución jerarquizada y el alcance de las decisiones que se toman dentro de un partido político tienen que ver mucho con esa estratificación interna de lo que es un partido político. Cuando en los partidos políticos, como ha sucedido en República Dominicana, se abandona o se populachea, por decirle de alguna manera, esa jerarquización, pues los partidos devienen en asumir posturas populistas sin contenidos y están a merced de simples apostadores políticos que se encargan de cooptar para sí la funcionalidad de la estructura del partido y disponerla a su propósito. Creo que me voy vislumbrando el camino que voy a tomar. Indiscutiblemente que
la Constitución del 2010, que yo nunca he visto con muy buenos ojos, porque siempre he dudado de la forma que en esa Constitución se designan las vías para concretizar y para constituir los contrapesos de los poderes del Estado, que para mí es definitivamente la parte en que esa Constitución fracasa en su propósito. Pero esa Constitución, por primera vez, establece como función esencial de los partidos políticos la satisfacción del bienestar colectivo y el interés general. Estas previsiones exigen una adaptación del modo de concebir el ejercicio de la política y la función pública en el país y ameritan, en cambio, un cambio en la legislación actual. Sin embargo, la resistencia de los protagonistas se hace evidente en las dilaciones interesadas en la aprobación del anteproyecto de ley de partidos políticos y ley electoral para República Dominicana. Creo que si eso fuera un tema que estuviera ya resuelto, estas discusiones de si primarias abiertas y primarias cerradas tendrían caminos muy definidos y no dilataría tanto las vías de la construcción democrática en República Dominicana. En la actual situación, y ahí es el punto donde quiero llegar de una manera abreviada, porque creo que ya me han precedido 3 personas brillantes que han hecho aportes significativos. Hay que tener muy en claro que si bien la palabra democracia significa participación de la colectividad, los partidos son expresiones de las diferentes particularidades que conforman la colectividad o sociedad. Por eso los partidos siempre tienen y siempre tendrán un sesgo que podríamos decir que no puede permitirse abrirse para que personas que no participen de la vida orgánica de ellos puedan determinar ciertos cursos que deben tomar. En eso podríamos citar factores, porque y esto lo hago porque me preocupa mucho de que se vea el electoralismo como la función principal de construcción democrática. Yo creo que la construcción democrática tiene aspectos fundamentales que no son justamente el ejercicio electoral. Y dentro de estos aspectos fundamentales está dotar de estructuras orgánicas con cohesión social a determinados grupos que se expresan a través de los partidos. El segundo aspecto, tener capacidad de unir la diversidad de una manera orgánica y de una manera sistémica. En tercer aspecto, la observancia de un régimen disciplinario dentro de la organización. En cuarto aspecto, tener proyectos propios en términos de políticas públicas para afectar la vida social, económica y política de la nación. Entonces, mi punto de vista con relación a la apertura a que en las primarias de los partidos pueda votar cualquier persona, puede intervenir cualquier persona que decida pasar ese día por delante del local de ese partido y decir, bueno, ahí están postulando a Pedrito Pérez, que es amigo mío, yo voy a entrar para que en mi circunscripción Pedrito sea candidato a diputado, es realmente una visión un tanto anacrónica y divorciada de la verdadera esencia de los partidos. Los partidos surgen por un factor fundamental y es cohesión y comunión de enfoques y criterios de un grupo humano determinado. Ahora bien, si queremos garantizar verdadera construcción democrática a través de los partidos políticos, yo creo que más que
produciendo elecciones abiertas, deberíamos de tomar otros factores que son más fundamentales. Y una de ellas, por la cual he abogado durante toda mi vida desde joven, es por la revocación del mandato, que es uno de los factores fundamentales del ejercicio democrático, porque considero que para los cargos electivos no hay arma más eficaz en términos de lo que es la expresión de contrapeso, que es la revocación de mandatos. Entonces, me resulta muy cuesta arriba pensar, que nos dilatemos invirtiendo tiempo en discutir si las primarias deben ser abiertas o deben ser cerradas, si son constitucionales o no, y si el legislador puede de manera libérrima intervenir en la forma en que un partido decide utilizar una forma democrática que no son las primarias abiertas para postular sus candidatos o no. Yo creo que en nuestro país el hecho de que este tema sea un tema a discutir, que está ocupando la atención nacional, es la manifestación más elocuente de la debilidad de un sistema político que no resiste el entramado de relaciones de poder sobre el cual se sostiene. En tanto que ese entramado de relaciones de poder está socavando de una manera, podríamos decir, inmisericordia, las mismas estructuras de los actores que deben sostener el sistema político, que en este caso son los partidos políticos. Otro tema de la Constitución es que la Constitución habla en igualdad de condiciones. La primera igualdad de condiciones sería dividir todo el dinero que distribuye la Junta Central Electoral en partes iguales para todos los partidos políticos. Eso es igualdad de condiciones. Habla de ciudadano. Yo creo que cuando habla de ciudadano porque es la unidad básica que tiene el escenario político. Porque no puede hablar de militantes, porque no puede hablar de activistas, porque los diferentes partidos tienen categorías diferentes para denominar los miembros que encarnan la jerarquía dentro de sus estructuras. Entonces, el hecho de que hable de ciudadanos, mira, yo me coloqué hace días en la misma visión de Curi, al cual aprecio y admiro muchísimo, y él sabe que hay cariño de sobra de este lado. Pero es que la condición de ciudadano es la condición básica. O sea, tú eres militar, sí, tú puedes ser conscripto, raso, cabo, sargento, pero tú, siendo raso, ya eres militar. Ahora, si tú no eres raso, conscripto, ya tú no eres militar. O sea, como dijo aquí mi querido amigo y colega, la condición básica elemental está vinculada con el concepto ciudadano. Creo que tanto la sentencia como la Constitución, en este caso, es a eso que se refieren, a la unidad básica. Ahora, lo que no podemos es, y yo lo considero realmente hasta bastante desgastante como discusión, es centrarnos en que las primarias, la constitucionalidad y legitimidad de las primarias, si son abiertas o son cerradas. En un momento determinado, aquí se podría permitir que cada partido haga las primarias conforme él lo considere. Estamos claros. Ahora, eso de considerar las primarias como una primera ronda, me parece que es un exceso de democratismo que cae en un momento determinado en la caricatura. Las primarias son, en definitiva, en términos orgánicos, y si nos vamos a las definiciones de partidos políticos de los grandes especialistas del mundo como Alcántara y otros especializados en el tema, son la forma en que los partidos constituyen, renuevan y
eligen los mejores cuadros de sus estructuras para ocupar las diferentes funciones. De sus estructuras, no de cualquier persona que pueda decidir involucrarse en un listado. Porque también las primarias abiertas deberían permitir que una persona pues se postule en un listado de un partido, porque es también participación. Entonces, yo creo que ese es un terreno que se podría definir para el momento en que en República Dominicana nuestros amigos dirigentes políticos decidan ponerse los pantalones largos y decidir, y la confección, la formulación de un código electoral y de una nueva ley de partidos. Por el momento, esta discusión de tratar de polarizar entre primarias abiertas y primarias cerradas, el tema en estos momentos la considero que es un atajo de poca valía que intenta solventar la incapacidad del liderazgo político para haber asumido el proyecto de ley de partidos políticos y el código electoral. Muchas gracias. La participación de Daniel Pou, politólogo, en este evento que estamos desarrollando sobre el contexto legal, constitucional y político sobre las primarias abiertas. Con esta primera ronda vamos a dejar abierta pues un proceso de participación que bien pudieran pues constituirse, convertirse en preguntas o que pudieran ser aportes. Lo único sí que vamos a pedir, dado el tiempo, que sean participaciones concisas, breves, y para esto pues vamos a abrir ese turno. Melanio Paredes pues nos ha pedido una primera participación, y vamos a Merlin Rodríguez, que va a estar pues dando el micrófono, y también pues seguir tomando notas. Freddy Ángel Castro, pues ya también convertido en una especie de co-moderador, pues también va a ir trabajando y ayudándonos en esto, para aprovechar y salir en vivo pues al noticiario del Canal 13, que le está dando seguimiento al tema y que pues quieren que le demos esa facilidad. Con Melanio Paredes y ya pues las demás participaciones. Gracias. Quiero felicitar a Trajano y la Fundación Justicia y Transparencia por esta oportunidad. A los panelistas, todos con argumentos muy sólidos, contundentes, que es lo que nos lleva a decir que hay suficiente base y sustentación jurídica para validar, para legitimar cualquiera de las dos opciones. Ahora, soy de lo que entiende que la politización de la justicia es perversa y la judicialización de la política es igualmente perversa. Esto tiene que tener un desenlace y una decisión de carácter político, porque de eso se trata. Incluso en mi partido, lo he dicho públicamente, el hecho de referir esta discusión a una suerte de consejo de especialistas o expertos es una chicana política. Como dicen los abogados, chicana jurídica para posponer la conclusión de temas fundamentales. Yo quiero hacer algunos comentarios, ojalá pudiera hacerlo de manera muy sucinta, sobre todo por las intervenciones de Curi y de Castro. Curi decía, un poco tomando los derechos de ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegido, que efectivamente es tan amplio el abanico como el hecho de que los partidos pueden ser asociaciones de ciudadanos. Y yo digo, de ciudadanos militantes. Y como decía Daniel Pou, es que los partidos políticos no solamente son una institución de derecho público o privado, son una construcción social y cultural. Aquí hay un ejemplo de ello. Yo fui electo diputado en el 90 por voto de organismos. Yo saqué 26 votos orgánicos, que eran los organismos que tenía el PLD en la provincia de San Cristóbal. Pero cuando fuimos a la Asamblea Electoral votaron 33,000 ciudadanos por mí. Ahí sí quizás pudiéramos hablar de que este proceso es de dos instancias. Una instancia partidaria y una instancia que es a la que acceden todos los ciudadanos con derecho al voto en los procesos generales.
Yo creo que lo importante en esto, para que sigamos dejando la decisión en el plano político, sin que la decisión política pueda transgredir el texto constitucional, lo dice el propio artículo 216. La organización en los partidos, agrupaciones o movimientos es libre. ¿Pero es libre con qué? Con sujeción a la ley. Y es lo que la Constitución del 2010 manda elaborar. La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, una ley de régimen electoral y una ley de partidos que establezca normas, que establezca las reglas mediante las cuales el ciudadano ejerce ese derecho de elegir y ser elegible. No es anarquía. Lo supedita a lo que la ley establezca como norma. Y entonces, haciendo, porque la que más me gusta es la definición de Cardoso, pero tendríamos que comenzar por definir qué son los partidos políticos. Aquí tengo una de Weber, que es contundente. Dice, el partido es la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin proponer o proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorgar por sus medios a los miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. Y vamos a la de Sartori, y aquí está la de Carl Friedrich o la del clásico Mauricio Duverger. Todas hablan de comunidad de intereses. Pero ¿qué es lo que dice el numeral 2 del artículo 16? Con acceso, garantizar el acceso a igualdad de oportunidades y el pluralismo político. ¿Para qué? Para que se puedan presentar candidaturas a la asamblea electoral, a las elecciones generales. Con lo que está diciendo, y es lo que yo entiendo, amén de toda la discusión constitucional, que los partidos no son más que la mediación entre ese poder que otorga privilegios, beneficios y de todo, y la población, que es quien a través de una asamblea electoral elige a quienes van a detentar el poder. Y no es posible entonces en unas elecciones primarias abiertas que la mediación pueda presentar opción al electorado. Y le digo lo siguiente, queremos pasar de lo ridículo a lo sublime. Danilo Medina fue electo el año 2015 en la anacrónica asamblea o convención de delegados que plantea la vieja ley 275/97. Primera vez que un candidato del PLD no es electo por la universal, por la militancia, por la soberanía de sus bases. ¿Qué salvó la legitimidad de Danilo? Que el 62% en segunda instancia, los ciudadanos lo eligieron presidente. Porque, como ustedes saben, hubo un conflicto que determinó que se retiraran todos los candidatos. Y en una asamblea de delegados, que yo voté delegado, 3.200 miembros, lo proclamamos candidato. Pero nunca antes vos, líder mesiánico, caudillo, se sometía al escrutinio de la base de la organización, de los miembros, de los afiliados. Señores, de lo que se trata es de salvar, de evitar el colapso del régimen democrático en la República Dominicana. Y efectivamente, ese no es el problema. Lo de primarias abiertas o cerradas es un falso dilema. El problema es de modelo clientelar. Y las primarias abiertas, mis queridos amigos abogados, las primarias abiertas amplía el abanico de ese modelo clientelar que para acarrear 400.000 votos se hace costoso. Imagínense cuando haya que acarrear, además de los militantes, a los paracaidistas y los que están por ahí esperando cómo vender su conciencia. Gracias, Melanio. Seguimos con Amado, después César Alcántara y Johnny. Por favor, un poquito más sintético en la exposición para poder redondear el panel. Miren, el
Estoy coincidiendo con Melanio en el introito de su intervención, cuando plantea que es un asunto de chicana. Y lo digo por la práctica, para que estemos claros. Y no quisiera que se politice el asunto tampoco, o que se vea como que es un planteamiento político. Si el PLD tuviera la decisión o quisiera hacerlo, no estuviéramos aquí discutiendo sobre esto. Porque el PLD en una hora puede aprobar o primarias abiertas o cerradas. Y en lo que se discute en el Tribunal Constitucional, ya Danilo va por su tercer periodo concluyendo. Es decir, para que estemos claros en eso. Ahora, en el caso, porque es que hay que ver unas cosas. Está bien, pueden votar de manera abierta, todo el mundo vota de manera abierta. ¿Y cómo se eligen los candidatos entonces? Porque yo puedo ir a cualquier partido y decir, a mí hay que candidatearme aquí. Porque si yo puedo votar por cualquiera, yo puedo ser candidato por cualquiera. Supongo yo, porque entonces a la primaria ser abierta, los partidos pierden el objeto, es decir, no tienen control, no tienen militancia. ¿Qué harían los partidos políticos? ¿Sobre qué base se sustentan si no tienen control de su militancia? Y conste que yo estoy con las primarias abiertas. Bueno, pero por un asunto de conveniencia personal. ¿Por qué? Porque esa hegemonía que tienen los partidos políticos sobre su militancia también son mecanismos de chantaje, para que lo sepan, y lo digo porque lo he vivido en carne propia. Es decir, te andan con una mascotica aquí y el día de un proceso te hacen una travesura que uno no sabe dónde va a parar y uno del más votado termina en lo último, en la cola. Entonces, a mí me gustan las primarias abiertas porque aniquila el chantaje de dirigentes que se creen dueños, amos y señores de la parcela política a la que están regenteando y quitan y ponen. Es decir, a mí me gustan las primarias abiertas porque me dan mayor oportunidad de someterme al escrutinio y que demuestren si tengo liderazgo o no. Pero habría que ver, le digo, en mi caso, a mí me gustan las primarias abiertas. Pero los partidos pierden objeto. ¿Por qué? Porque si no tienen ninguna militancia a la cual controlar, y si yo puedo votar por cualquiera, yo también puedo ser candidato por cualquiera. Entonces, esa parte ahí yo no la entendería. Damos continuidad en este panel. Ahora pues la participación de César Alcántara. Sí, yo tengo... Señores, concisa y lo más breve posible las participaciones. La primera es, que quien pueda contestar del panel, son los partidos políticos, instituciones o entidades públicas, privadas o de naturaleza pública, o su estatus actualmente es indeterminado. Y existe contradicción entre lo que dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 192-15 y el contenido del artículo 216 de la Constitución de la República. Y la otra pregunta es, al denominar el Tribunal Constitucional a los partidos políticos como instituciones o entidades públicas, ¿se cambia la naturaleza de los partidos políticos o se consolida el criterio de ente público que a criterio del Tribunal Constitucional está preestablecido en la Constitución de la República? ¿Y en qué beneficia esto, el hecho de que sea instituciones públicas o privadas, en qué beneficia esto al debate político? Bueno, los panelistas que vayan tomando nota de las preguntas, ahora damos espacio a Johnny para la participación. Señores, lo más concisa posible, porque recuerden que tenemos una mini ronda después para dar respuestas y concluir la actividad. Yo quiero hacer una pregunta a cualquiera de los panelistas que me ayuden a entender. ¿Los partidos políticos son órganos públicos o son entidades de interés público? Porque un órgano público es una cosa y el partido político, a mi manera de ver las cosas, es una entidad privada de interés público. O sea, ellos manejan con un régimen de sumisión sobre la base de unos estatutos que sí dicen qué es lo que hay que hacer. En consecuencia, el partido político es una entidad privada de interés público. O sea, dirigida al interés público, pero es privado. Pues ellos tienen unos estatutos. El que no está en ese partido, en el padrón, no tiene ningún derecho. En consecuencia, infiltrar, ordenar
que pueda todo el mundo decidir la suerte de ese partido con lo que serían los candidatos, yo diría que no solamente estamos violando el derecho de elegir y ser elegido, estamos presentando una figura jurídica nueva, que es la mutilación de un derecho. Tú tienes el derecho de elegir, pero no puedes ser elegido. Me explico y concluyo. Yo soy un ciudadano común, no estoy en el partido, pero como la primaria es abierta, me dan la posibilidad de elegir, voy y elijo, pero si yo quiero que me elijan, no pueden elegirme. En consecuencia, esta figura va a ser jurídica, va a ser nueva ahora. No es la violación de un derecho, es la mutilación de un derecho. Estamos mutilando un derecho. ¿Por qué? Tengo el derecho de elegir, pero no el de ser elegido. En consecuencia, estamos a media. Le estamos cortando un brazo al que tiene dos y nada más funciona un solo brazo. O sea, estamos dañándolo todo. Y le doy las gracias y aprovecho para felicitar a Trajano por esta actividad muy bonita, muy concurrida, y a los panelistas que me excusen porque hubieron dos que no los escuché, pero sé que son brillantes. Y los felicito. Buenas noches. Bueno, la participación del profesor Almonte. El profesor Almonte, acá adelante, y ya posteriormente pues veo una mano levantada, que me parece que sería ya la... Bueno, y otra mano levantada también, y ya con eso pues concluimos el proceso de participación para dar espacio a que se pueda dar respuestas algunas. A Soto Lara allá atrás y después pues Ortiz. Adelante, profesor. Buenas noches a todos y felicitaciones a todos los panelistas y a los organizadores de este evento. Yo pienso primero decir que si un elemento que hay que ponderar de las decisiones de la decisión que puso en debate este tema, la decisión del Comité Político del PLD, son dos elementos que muchas veces no se ven. Es la vocación de esa decisión de ser tomado sobre la base de información técnica y científica. Es decir, el PLD el Comité Político no pudo ponerse de acuerdo, pero para tomar una decisión, primero trata de recurrir a una información técnica y científica validada. Y eso es un elemento que para mí tiene un valor importante, donde tomadores de decisiones, antes de atropellar una decisión, prefieren someterla a un juicio ponderado, y eso es un elemento que a mi juicio, en un espacio como ese, tiene un valor. Y el otro valor que tiene es tratar de que esa decisión, que para ello es crucial, esté apegado a la ley, esté apegado a la Constitución. Eso tiene un valor fundamental en un Estado social y democrático de derecho. Garantizar que una decisión del partido que tiene trascendencia sea conforme a la Constitución. En ese marco es que yo creo que voy a centrar una pequeña reflexión. Y es el alcance que se le da a dos conceptos que están en el artículo 216. El concepto de ciudadano. En la sociedad democrática, en la sociedad liberal, no en la sociedad democrática de Rousseau, sino en la sociedad democrática liberal de Locke y de Montesquieu, en ese concepto que es el que domina, el que se organiza en la sociedad dominicana, en el Estado dominicano, todos los sujetos sociales están reunidos, concentrados en un concepto, en una categoría que se llama ciudadano. Porque en la sociedad burguesa no se reconocen los grupos sociales que interactúan en la sociedad, y para esconder la diferencia de clase, la diferencia social, estructural que matiza y caracteriza a la sociedad. Y entonces todos los grupos sociales están tipificados en ciudadanos. Y ese concepto de ciudadano no se puede jalonar como el concepto a partir del cual permea toda la acción de la vida política de la sociedad. Es decir que el militante de un partido es militante y es ciudadano, y la condición de ciudadano ya le confiere la condición de militante. Me parece que es desdibujar la naturaleza política de ese concepto de ciudadano. Y por eso en la Constitución de la República Dominicana no aparece ninguna sola vez los conceptos como campesino, burgués,
como ama de casa, estudiante, no aparece ninguna de esas categorías. Aparece ciudadano 11 veces, aparece trabajador 13 veces y aparece empleador 14 veces. Pero no aparece otro concepto para esconder la naturaleza de la sociedad. Entonces, me parece que ese concepto de ciudadano no puede ser jalonado como el elemento a partir del cual se pueda construir una definición de que el militante es ciudadano, y por eso el artículo 217 dice que todos los ciudadanos tienen derecho a votar en los partidos. Y fundamentalmente, el problema no es si los partidos, tienen que ser, si todos pueden votar. El problema es si el Congreso le puede imponer al partido una modalidad específica, obligatoria. Esa es la discusión. Porque como dice el artículo, es sujeto a la ley. Exactamente. Les reconocen los derechos de ciudadanía, pero para ejercer ese derecho de ciudadanía tiene que ser conforme a la ley. Y eso es una fórmula de la Constitución que garantiza que todo acto jurídico o todo acto social y de los ciudadanos y los individuos se ajusten a la ley. Y por último, el tema del mismo artículo. No es simplemente que los ciudadanos, en este caso, que tienen que sujetarse a la ley. ¿A cuál es la ley de partido? Que dice cómo los partidos se ejercen esa función pública, aunque sean entes privados de militantes. Es que dice el mismo artículo que tienen que ser democráticas. Es decir, conforme a una democracia interna. ¿Interna para qué? ¿De quiénes? Es decir, ese concepto no tiene que ser trabajado. Yo me gustaría que me lo vinculen. ¿Cuál es el alcance de ese concepto? Democracia interna. Sí, si es interna, es de un grupo X, no es del público. Es la democracia no de todo el que quiera, sino de los que son internos. Entonces, eso es un concepto que también garantiza una cierta singularidad de los actores llamados a decidir en el partido. Señores, hacer un llamado, ¿verdad? Las mujeres han estado muy, muy ausentes de todo este proceso. Las mujeres que se animen y que tengan una participación. Yo creo que también hemos nosotros fallado. Tendríamos que integrar por algunas mujeres también en este proceso. La denominada llamada discriminación positiva. Que se vayan animando las mujeres hasta para dar las gracias o clausurar la actividad. Tendremos que contar con la participación de una mujer. Vamos a darle a Soto Lara, haciéndole la precisión, que yo sé que son gente muy versada, con muchos conocimientos, que por favor lo más conciso posible, y pregunta porque estamos ya en proceso y que corresponde también pues ya algunas palabras finales para dar respuestas a algunos cuestionamientos que se han hecho. Soto Lara. Muy buenas noches, gracias a todos. Yo estoy en sintonía con las corrientes que en materia de partido político postulan la mínima intervención a los fines de que los partidos se den su propia identidad. El exceso de regulación partidaria te genera un partido con una identidad única, te hace un partido modelo, te hace un molde de partido. Se pierde la diversidad y entonces no tiene sentido que haya muchos partidos si todos tienen que hacer lo mismo, si todos son lo mismo, si todos son iguales. Entonces, el derecho a la libre asociación está para eso, para que tú puedas elegir. Si te generan un marco, un molde, que te lo hace todo igual, entonces eso limita ese derecho. La cuestión de las primarias abiertas o cerradas son una cuestión que está en el contexto de esa miseria axiológica que ha caracterizado a la partidocracia dominicana desde la fundación de la República, que se bate en función de intereses de grupo en coyunturas determinadas. ¿En qué beneficia, por ejemplo, la calidad de la representación el hecho de que hagamos primaria cerrada o abierta? Lo que sí pudiera hablar de calidad de la representación es si habláramos de listados abiertos y desbloqueados, donde los electores pudieran elegir al candidato que entiendan que los representa.
Pero los listados, el derecho de postular sigue siendo secuestrado por los partidos. Y eso es lo que debíamos estar discutiendo, pero eso no se discute. Estamos en una cuestión que la trae un sector partidario porque coyunturalmente puede sacar beneficio en función de sus propios intereses. Ese tipo de miseria axiológica, que es lo que siempre ha jalonado la vida política nacional, es lo que no ha permitido que los partidos políticos avancemos y nos desarrollemos. La primaria es abierta. Señores, los derechos que tienen los militantes de un partido a decidir el destino de su organización se ve seriamente afectado cuando tú permites que sectores no vinculados al partido, que no tienen interés legítimo en esa organización, tomen decisiones que pudieran decidir el destino de ese partido, de sus candidatos y de sus autoridades directivas. Y fue muy acertado de la persona que me antecedió cuando tomaba en cuenta que el ejercicio de los derechos de los militantes como coasociado a algún partido político se ve usurpado por particulares que vienen a decidir por ello. Y eso es una consecuencia de las primarias abiertas. Pero a final de cuentas, si se eligiera en una primaria abierta o en una primaria cerrada, el problema de la representación, que es lo que debería discutirse, no estaría salvaguardado, porque los partidos siguen con una lista desbloqueada pero cerrada. Es decir, la democracia que se ejerce cuando tú vas a votar por un candidato es una democracia optativa. Vota por el que tú quieras, pero dentro de lo que el partido te impuso en la lista. Tú no tienes opción de meter otro. Entonces, eso sí afecta la calidad de la representación y eso sí hace que el partido mantenga secuestrada la posibilidad de postulación. Entonces, esa es la cuestión que debería ocupar el tiempo en cualquier espacio democrático que concierne a los partidos políticos. Claro, estamos en esto de las primarias abiertas porque de manera oportunista se nos está imponiendo el tema porque se pretende, por una coyuntura que favorece a un grupo, en un partido, imponérsela a la comunidad política organizada en partido en sentido general, lo que desdice mucho de lo que son los avances democráticos de la clase política dominicana y se pone de manifiesto una vez más que no hemos avanzado nada, que seguimos rezagados ahí. Gracias. Carlos Ortiz, ya con esa participación pues finalizamos para dar espacio entonces a los panelistas y después pues un brindis y dar por concluida pues la actividad. Señores, lo más conciso, lo más breve posible, porque el tiempo apremia. Buenas Carlos. noches. Bueno, yo no voy a abundar mucho porque ciertamente ya los que me han antecedido prácticamente han cubierto mis inquietudes. Pero las dos, Soto Lara y la otra persona que me antecedió, se cuestionaban de que si el ciudadano podía postularse en el partido, si estaría entonces menguada la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera postularse en el partido para ser elegido. No está en juego, entiendo yo, porque lo dice la misma Constitución, que le garantiza a los partidos políticos la organización y la democracia interna. O sea, lo que le quiere decir que con sujeción a la ley y a su democracia interna, ellos van a postular los candidatos que entienden, ese partido entiende, debe postular para las elecciones primarias. O sea, que no estaría en juego eso. Y además la ley regularía esa condición, porque no está abierto, no será abierto. Cada partido postulará a sus candidatos. Y entonces el electorado en una primaria abierta tendría la opción de elegir a cualquiera de esos que ha postulado el partido internamente. Lo que quiere decir que no veo que se afecte tampoco el derecho a la asociación, porque no se transgredirían de ninguna forma los estatutos partidarios y la organización interna de los partidos, que en determinada forma van a tener su modalidad de elección interna para los candidatos y la modalidad para elegir la estructura interna, presidente, secretario general, organización. Esa estructura no será tocada. O sea, cada partido tendrá sus estatutos que regirá su condición y su desarrollo interno. Eso no está en juego. O
O sea que entiendo que no se vulneraría ese derecho, el derecho a la asociación. Bueno, con esta participación, las mujeres que no se han animado, que es desde donde pudiéramos hacer una excepción, pero con esta participación pues damos paso a Julio Curi para dar respuestas a algunas de las inquietudes y algún aspecto más que quiera agregar. Es que no se hicieron preguntas. Se hicieron algunas preguntas, pero No. Si se hizo una pregunta sobre la naturaleza jurídica de los partidos, yo creo que, reitero lo dicho, son asociaciones privadas con trascendencia constitucional, puesto que la Constitución le ha otorgado la función representativa, que es la de presentar las candidaturas. El Tribunal Constitucional la ha denominado instituciones públicas. Esto puede traer confusión, puesto que conservan los partidos su base asociativa, en base, por supuesto, a la libertad de asociación. Yo quería decir dos cosas muy brevemente. Yo, a pesar de que soy jurista, entiendo con don Melanio que esta discusión nunca debió haber sido constitucional. El asunto es que yo creo que ese fue un designio del comité político de su partido, que decidió que esa era pues la vía del debate, que había que determinar si eran constitucionales o no las primarias abiertas. Y por eso yo creo que estamos, o sea, ya eso pasó entonces a la academia y a la sociedad civil, y bueno, y por supuesto se está discutiendo a la espera de que venga la opinión de los juristas que va a contratar el PLD o que ya lo hizo. Pero si es política la discusión, también tiene que ser autocrítica al interior de los partidos. O sea, el Partido Popular en España tiene 600.000 militantes. Decía en el evento que organizamos la semana pasada, José Ángel Aquino, que la sumatoria de los militantes de los partidos políticos dominicanos eran 14 millones de dominicanos de 6.7, que es la población hábil para votar. Entonces, esos son unos padrones que definitivamente no tienen mucha credibilidad y habría que depurarlos. Y lo segundo, ya para concluir, hay un efecto también que se busca asocian las primarias abiertas con reelección, y me parece también que es que muchas veces no le veo el sentido a ese tema, porque se busca más tratar de superar lo de la oferta oligárquica, el secuestro, como decía el amigo, de las candidaturas de los partidos, para buscar también cierta renovación de los cuadros partidarios que tendrían mayor proyección hacia la sociedad. Y yo me pregunto y veo posición de partidos que están ahora mismo buscando militancia e inscribiendo, y digo, bueno, al final del camino, con el tema de las dos vueltas, lo que se necesitan es los votantes ulteriores, y si usted le da participación a la gente de que vote en la oferta inicial, hay mucha posibilidad de que usted consiga la victoria electoral. Freddy Ángel. Yo creo que este debate ha sido riquísimo por todo el nivel de los aportes que hemos hecho el público que participó. Pero yo quiero como comenzar a sincerizar cosas y tal vez entrar por eso último que decía Ayuso. Miren, uno hablando con los dirigentes políticos en la República Dominicana, de los partidos, ningún partido político aquí resiste la sincerización del padrón. El dato que dio José Ángel de que hay 14 millones de dominicanos y dominicanas inscritas
en los padrones de los partidos, que supera realmente la totalidad del 6 puntos y algo de la Junta Central Electoral, nos da a nosotros un indicador de esa realidad. Segundo, yo quiero también decir algo que tal vez nos deje con más preocupación y complique un poco más la discusión. Y es que en el artículo 216, el carácter libre de la organización de los partidos, lo que nos está diciendo a nosotros es que si a través de una ley de primaria nosotros le imponemos a los partidos políticos que las primarias sean abiertas o sean cerradas, el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional. ¿Por qué? Porque el carácter libre de la asociación lo que le dice al partido político es que conforme a su militancia, que es su padrón, ese partido político debe aplicar la democracia interna conforme a él lo disponga. Y le voy a dar dos realidades que se imponen. Yo reto aquí a que en el país alguien ataque la convención del Partido Revolucionario Dominicano que realizó Miguel Vargas. Él hizo una asamblea de delegados conforme al mandato estatutario de ese partido y religió sus autoridades. Ese es un método que está planteado en el carácter libre de la organización partidaria. O lo que va a hacer el PRM, que levantó un padrón y en febrero va a escoger sus autoridades. Y esto yo lo digo porque va a ser sumamente difícil imponerle al partido o a los partidos una forma única de elección de sus autoridades. Por lo tanto, concluyo aquí diciendo que tal vez desde el punto de vista de este debate constitucional estamos apenas empezando. Si don Daniel no quiere alguna participación final. Bueno, con esto pues agradecemos la participación de todos ustedes, de los distinguidos panelistas, la Fundación Justicia y Transparencia. Pues lo que ha tratado es de arrojar, llevar luz en este que, reitero, ha devenido en un tema por demás espinoso, porque más que jurídico, pues ya hoy es político. Ni siquiera pues se discute la posibilidad de cara al diseño del mismo proceso de si son o no constitucionales. Yo creo que es un tema que parecería que pudiera ir entrando en no discusión, porque el problema trasciende, reitero, el propio componente constitucional, y ya de lo que se trata es de advertir pues esto, que es un tema político y que al decir de muchos es lo que se advierte, pudiera hasta fragmentar un partido que sin duda es negativo para la democracia en la República Dominicana y más aún para la calidad. Yo creo que es un imperativo de que nuestra clase política reflexione y se pueda poner de acuerdo cuál es el diseño, qué es lo que se requiere, y que este proceso de discusión no funja, señores, como una especie de caballo de Troya en esa necesidad de una ley de partidos políticos que eleve, que le dé la categorización a lo mismo que se corresponde con ese artículo 216 y con ese contexto que lo ha llevado a hoy por hoy pues ser órganos constitucionales independientemente de la naturaleza o de lo que es su función y misión, que es ser los gestores y, por qué no, motores catalizadores de ese componente que se llama democracia. Pero que todo esto se haga en consonancia con lo que es el denominado llamado Estado social y democrático de derecho. Yo creo que este es un proceso que apenas inicia. Es conveniente que se siga discutiendo y será siempre así,
porque esa es una de las características del neoconstitucionalismo. La discusión es parte fundamental del centro de cualquier aspecto que tenga un componente por demás político, y ahí entonces no solamente politólogos y juristas, sino la sociedad en pleno, pues tendrá que configurar lo que son sus aportes. Pues queremos también ya finalmente pues darle las gracias no solamente a ustedes, sino a todos los que nos han estado dando desde el Veedor Digital seguimiento por las redes sociales. Este material pues está disponible para que en el Veedor Digital, en su página de Facebook, pues esto pueda ser verificado con esa capacidad de reprografía que se tiene hoy por hoy en las redes sociales. Con esto pues nos despedimos y les invitamos a ustedes pues ya a compartir de un brindis cortesía de la Fundación Justicia y Transparencia, para que podamos pues darle más cuerpo ya en camaradería a este debate. Muchas gracias.